¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado 6 de junio falleció Eduardo De Luca, un dirigente de los más altos de la Conmebol durante muchísimos años. Estuvo 23 años como secretario general, es decir, prácticamente como número 2 de la Conmebol, detrás del paraguayo Nicolás Leoz, también fallecido. Es un personaje total, Eduardo De Luca, alguien para mencionar por muchas cuestiones, pero básicamente hay que decir que estuvo relacionado con hechos de corrupción, inclusive hasta morir estaba relacionado con un juicio oral en el que seguramente podía dar lugar a su extradición a los Estados Unidos por la causa del FIFA Gate. El FIFA Gate se trató de un sistema por el cual los dirigentes del fútbol sudamericano, de la Conmebol, los más altos dirigentes, recibían sobornos muy importantes o cohechos por parte de las empresas de televisión latinoamericanas más fuertes. Estamos hablando de Televisa, de Torneos, que era una empresa que también producía partidos de fútbol, de Fox y otras más, para que les otorgaran esos derechos a muy bajo coste, a muy bajo precio, para después ellos revenderlo, obtener mayores beneficios con las transmisiones de partidos de Copa América, de Copa Libertadores, de una cantidad de torneos, inclusive mundiales de fútbol, y entonces ahí obtener grandes beneficios. Estos fueron millones de dólares y Eduardo De Luca es uno de los tantos involucrados. La diferencia entre Eduardo De Luca y Julio Grondona, por ejemplo, De Luca fue la mano derecha tanto de Nicolás Leoz en la Conmebol como de Julio Grondona en la AFA por casi 25 años, es que De Luca podía andar casi, les diría, por la calle sin ningún tipo de dificultad. De Luca tuvo la virtud de que no era conocido, no era tan mediáticamente conocido como era Grondona, que como era presidente de la AFA y después vicepresidente senior de la FIFA, era muy conocido en el mundo, y lo mismo Nicolás Leoz, que era presidente de la Conmebol. De Luca, en cambio, se manejaba mucho más en las sombras. Era alguien mucho más difícil de encontrar por la calle y ser conocido. Alguno que otro lo reconocería, y más que nada el ambiente del fútbol, pero fuera de eso, no tanto. Sin embargo, fue alguien de muchísimo peso, de muchísima importancia, que además tuve la posibilidad de tratar más de una vez. Inclusive tengo alguna que otra anécdota con él, una increíble que me pasó, les cuento, cuando se elegía presidente de la FIFA allá por el año 2011, y yo estaba en Zúrich en la elección de esa presidencia de FIFA, que por supuesto iba a recaer otra vez en Sepp Blatter, en el suizo Sepp Blatter, y ya había problemas con De Luca, había muchos cuestionamientos, y estaba en la puerta de la FIFA, en la sede de la FIFA, cuando apareció un auto de estos autos modernos, de los de más lujosos, y salió de repente De Luca, abrió la puerta y bajó De Luca con una guardia increíble, con una custodia impresionante, y me vio y me saludó y todas las luces me vinieron de repente porque reconoció un argentino con el que venía hablando por estar acreditado en distintos torneos, y entonces prácticamente entré yo con De Luca a la FIFA en ese momento. Una situación bastante complicada que uno a veces tiene que atravesar porque son esas casualidades que se dan. Otra de las anécdotas me ocurrió en la Copa América de Chile de 1991, la anterior a 2015, cuando se tenía que decidir cuántos partidos de suspensión se le daban a Claudio Canigia por la expulsión en el primer partido de los 3 del cuadrangular final de la Copa América. Había sido expulsado contra Brasil y a Argentina le quedaban 2 partidos. Entonces, bueno, lo que se suponía era que ante una expulsión se le daban 2 partidos de suspensión, y Argentina consiguió, esto entre comillas, que se le diera un solo partido de suspensión a Claudio Canigia, y esto motivó un enojo enorme de la dirigencia del resto de Sudamérica, pero en especial de los propios locales chilenos, y De Luca participó junto a Grondona de una enorme discusión, de una gran bronca con el entonces presidente de la Federación Chilena. Y entonces, bueno, yo estaba justo presente y De Luca a veces comentaba conmigo y con otros pocos periodistas que estábamos ahí algunas quejas sobre esto que reclamaba la Federación Chilena, y casi diciendo: a nosotros los argentinos nos van a pasar, como diciendo nosotros le damos vueltas a todos, ¿no? Esto era algo de lo que se apreciaba De Luca, que era alguien que manejaba mucho el código del barrio, el código del pago chico y ese tipo de cosas. Hay que contar que Eduardo De Luca se formó en Defensores de Belgrano, un club del ascenso de los más conocidos, de los más tradicionales. Y claro, Eduardo De Luca, que murió a los 81 años, coincidió generacionalmente con Julio Grondona, que fue un líder de ese tiempo y que también proviene del ascenso, porque hay que recordar que Julio Grondona es uno de los miembros fundadores de Arsenal de Sarandí, otros equipos que competían en la época con Defensores de Belgrano. De ahí comienza la amistad de esa relación, porque otra característica bastante común de esa época era que tanto Grondona como De Luca fueron primero jugadores de fútbol, jugadores de esos equipos, participaron como jugadores. De Luca formó parte de Defensores de Belgrano. Entonces, primero
fueron rivales y después fueron dirigentes rivales también y compartieron entonces escenario tanto futbolístico como dirigencial. Esa relación de dirigentes lo llevó a encumbrarse a los dos, porque cuando Julio Grondona llegó a la presidencia de la AFA, De Luca fue su secretario general. Esto fue hasta 1986. Y algo que poco se sabe, yo lo comento en mi libro, que se llama AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan. En ese libro yo comento algo que se sabe poco y es lo que ocurrió en 1985. En 1985, en un congreso en Santiago de Chile, Grondona y De Luca estaban muy enojados con Avalanche, porque ellos aspiraban a tener el dominio de la Conmebol y en ese momento Avalanche se lo dio a Uruguay. Bueno, la diatriba que mandó De Luca y Julio Grondona, pero especialmente De Luca, contra Avalanche fue tremenda. El enfrentamiento entre el AFA y la FIFA era total. Parece mentira ahora porque después con los años hubo una identificación total, tanto de Grondona como de Luca con Avalanche. Pero en aquel tiempo la cosa fue muy dura. Y se salvan por estas cuestiones del azar, tanto Grondona como de Luca, porque fracasa en ese momento el Mundial Sub-20 que iba a organizar Chile, se pasa a la Unión Soviética en aquel tiempo por los negocios de una bebida gaseosa de las más importantes, de las marcas más importantes. Con ese negocio la Unión Soviética consigue arrebatar el Mundial Sub-20 a Chile y entonces se enoja tanto Avalanche, que era brasileño, con esa situación que le quita a Uruguay esta posibilidad de continuar en la Conmebol y cita entonces, en este caso, a Grondona y De Luca al sorteo de fin de año del Mundial de México 86, en diciembre del 85, para que hablaran y hicieran las paces. De esta manera se recompuso esta situación, esta relación, que era muy, muy mala, parece mentira hoy decirlo, pero es así, y a veces el azar ayuda a que las cosas cambien y los caminos se tuerzan, ¿no? Terminó pasando que, bueno, Grondona y De Luca fueron realmente personajes muy importantes, ni hablar en la Conmebol, que tenían un dominio total. De Luca y Grondona, pero especialmente De Luca, solía decir, y solía decirme en más de una oportunidad, cuando hablamos del tema de los poderes, de cómo se manejaban en la Conmebol, yo le preguntaba muchas veces por qué directamente Argentina no se lanzaba a la presidencia, si total manejaba prácticamente todo, y me dijo, no, querido, vos no entendés, me dijo una vez. Ni Argentina ni Brasil pueden ser presidentes de la Conmebol por una cuestión de desequilibrio. Tiene que ser Uruguay o Paraguay y nosotros, Argentina y Brasil, lo manejamos de atrás. Yo creo que huelgan las palabras para eso, ¿no? Si uno lo piensa, realmente casi siempre eso fue así. Argentina y Brasil, por una cuestión de desequilibrio, no manejan oficialmente la presidencia, pero son los que manejaron por años lo que en el resto de los países sudamericanos se llamó la mafia del Atlántico, ¿no? La designación de los árbitros, las localías, los sorteos, entre comillas, que siempre terminan con Brasil, Argentina o Uruguay favorecidos en los últimos partidos, en los rivales que tienen, en la condición de local o de visitante. En fin, todo eso pasó durante muchos años y De Luca fue realmente muy importante, como lo era un brasileño llamado Nabi Adid Chevid. Era alguien que también estaba siempre cerca de Luca y que influía muy cerca a Nicolás Leós, metiendo baza sobre qué había que hacer con los partidos, con los torneos, con los sorteos, con un montón de cosas. Pero bueno, hay que hablar también del otro aspecto, hay que decir que, por ejemplo, Defensores de Belgrano, hasta el último día, hasta el fallecimiento de Luca, lo había mantenido como presidente honorario, y no solamente eso, pese a todos los hechos de corrupción que ahora voy a señalar, y algunos ya más o menos fui mencionando, hay que decir que De Luca también tenía su nombre puesto en el predio que tiene Defensores de Belgrano en Los Cardales, algo realmente misterioso, como pese a todo el club mantuvo ese nombre. Bueno, ya seguramente lo explicará en algún momento si alguien se lo pide, ¿no? Pero es llamativo esto, ¿no? Que mantuviera su nombre y que también fuera presidente honorario, y hasta el club sacó un comunicado cuando falleció De Luca en Twitter, en otras redes, lamentando la muerte de este dirigente y, bueno, señalando estas cuestiones del predio y todo lo demás que yo les comento. En 2011, por ejemplo, Eduardo De Luca ya fue filmado con Grondona en una situación bastante particular por las cámaras de América TV, América Televisión de Argentina, hablando de supuestos hechos de corrupción. Claro, era una cámara secreta que puso Daniel Vila. Daniel Vila es un empresario mendocino que es vinculado en ese momento a la América TV, y que también tenía aspiraciones a presidir la AFA. Entonces, bueno, ahí había una situación muy particular, como les cuento. Pero fueron sobreseídos tanto Grondona como De Luca en esa situación. En cambio, la cosa cambió en 2015. Hay un día clave en la vida de Luca, no positivo, por supuesto, sino muy negativo, que fue el 27 de mayo de 2015. Por supuesto que no solo para De Luca, para muchas personas, para muchos dirigentes del fútbol sudamericano, ese día fue un día fatal. ¿Por qué?
porque ese día fue el de la famosa redada del Bar Olac, el hotel que está en Zúrich, el hotel lujoso que tuve la posibilidad de conocer y de visitar, porque claro, cuando uno iba normalmente a estas elecciones de presidente de FIFA o congresos donde se decidían cosas muy importantes, todos estos dirigentes se alojaban en ese lugar, en el hotel Bar Olac, un hotel, como digo, muy lujoso, muy bien ubicado en Zúrich. Bueno, ¿qué pasó ese 27 de mayo de 2015? Alrededor de una nueva elección de presidente de la FIFA, que iba a ser supuestamente la última de Blatter, después de tantos años, desde 1998 que Blatter era presidente de la FIFA, lo que pasó es que con estos sobornos que yo les contaba, la Fiscalía de los Estados Unidos ordenó una redada a través de Interpol, por la cual de manera sorpresiva iban a entrar al hotel a tomar presos a todos estos dirigentes que estaban vinculados con los supuestos hechos de soborno en aquel momento, ¿no? Después se confirmó que estos hechos habían ocurrido tal cual. La cuestión es que, bueno, De Luca no estaba entre esos dirigentes allí. De Luca simplemente tuvo una prisión domiciliaria y estaba en un juicio oral para luego ser extraditado a los Estados Unidos. Tanto él como José Luis Meissner, que fue el otro secretario general de la Conmebol, después de Nicolás Leoz, que era el paraguayo presidente de la Conmebol, los dos fueron declarados culpables. De hecho, la causa que tenía Eduardo De Luca era por crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos. Fíjense ustedes todo lo que tenía allí, ¿no? Cuando terminó la etapa de Nicolás Leoz, de la Conmebol, y vino la etapa siguiente, la segunda, digamos, etapa, ahora con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, lo que dijo esta nueva Conmebol, nueva, ya no tan nueva ahora, por supuesto, es que se llegaron a recuperar de cuentas de Eduardo De Luca, primero $1.800.000 aproximadamente. Después, esto estamos hablando de la situación de la Fiscalía norteamericana, es decir, de la causa que yo les comenté del FIFA Gate. Pero luego, a partir de la justicia suiza, se encontraron entre cuentas de Luca y del Nicolás Leoz, el presidente paraguayo de la Conmebol ya fallecido, $37 millones que después se transformaron, según la Conmebol, en $55 millones. 55 millones de dólares que manejaron en distintas cuentas, evidentemente con dinero mal habido, con dinero a partir de sobornos y otras cuestiones que la justicia está determinando. Es decir, realmente muy complejo. Pero eso no es nada. De Luca tuvo más causas todavía. Por ejemplo, tenía en esta causa de lavado de dinero, se le encontraron de repente desde Suiza en su cuenta $4 millones más. La causa que tenía por lavado de dinero era por la compra de 2 departamentos, uno en 2008 por más de $500.000 y otro en 2013 por $55.000, con una particularidad extraña, que De Luca esos 2 departamentos los compró con dinero en efectivo. Es realmente extraño, ¿no? Comprar dinero en efectivo en esa época. Por eso esta causa avanzaba, ¿no? Mucho de todo lo que se sabe del FIFA Gate y de estas cuentas y todo lo demás que yo les venía diciendo fue a partir de que hubo un colaborador, que fue Alejandro Bursaco, un colaborador en la causa y que además fue encontrado culpable también. Bursaco, les cuento, fue el CEO de Torneos y Competencias durante muchos años y logró escapar de aquella redada del Bar Olac por una casi situación, yo diría, de casi de historieta, ¿no? Porque él se logra escapar a partir de que estaba desayunando en la confitería del hotel y ve la redada y ve que están preguntando por ellos y entonces paga las cuentas y se va sigilosamente por un costado y termina yéndose del hotel, ¿no? Cuando todos estaban entrando en las habitaciones de los distintos dirigentes para llevárselos, ¿no? Una situación realmente increíble. Después negoció su entrega y más tarde, ya en Nueva York, con la tobillera electrónica inclusive, negoció hablar a cambio de reducir un poco la pena. Ahí fue que Alejandro Bursaco contó una cantidad enorme de cosas, entre ellas muchas de estas que yo les cuento ahora, que se saben a partir de que Bursaco habló en la justicia norteamericana, ¿no? En este caso habló con Samuel Nitze, que era el fiscal, y la fiscal general Loretta Lynch, que es la más conocida en este caso del FIFA Gate en la justicia de Nueva York. Una cosa importante que hay que decir también es que en 2019, ya con la FIFA nueva, es decir, desde 2016 está Gianni Infantino, lo que ocurrió es que a De Luca se lo inhabilitó de por vida. No solamente a él, sino a Meissner, que fue su sucesor y otro mano derecha de Julio Rondona. A los dos se los inhabilitó de por vida, igual que al expresidente de la Federación Peruana, Burga, Manuel Burga, que también estaba involucrado en hechos como estos, ¿no? Una cosa interesante de todas las que contó Bursaco
es, por ejemplo, que cuando terminó la Copa América de Paraguay en 1999, ustedes recuerdan, o quienes siguen mucho el fútbol recordarán, que fue una Copa América rara en el sentido de que por primera vez jugó allí una selección no sudamericana. La primera que fue invitada a una selección no sudamericana a participar en ese torneo, que fue la Federación Japonesa. Japón participó de la Copa América de Paraguay 1999, que ya resultó extraño, fue raro en aquel momento. Bueno, lo que cuenta, o lo que se cuenta en el FIFA Gate, es que en febrero de 2000, estamos hablando de prácticamente 8 meses más tarde, la Copa América fue en junio de 1999, en febrero de 2000, de parte de la Federación Japonesa, desde Tokio, partió un pago a cuentas de Leoz y de Luca de $1.500.000, a cuentas particulares de Leoz y de Luca. De eso, $1.200.000 fueron para Leoz, para una cuenta que tenía Leoz, $200.000 para De Luca, y $100.000, atención con esto, fueron a parar a una tal Zoraida Nanis. Zoraida Nanis es una colombiana muy vinculada con el jet set paraguayo, muy vinculada, que tiene apenas una oficinita en un lugar ahí recóndito en Nueva Jersey, pero que fue nombrada agente de marketing de la Conmebol pocos meses más tarde de fundar su empresa. Una empresa chiquitita y que sin embargo se dice que recaudaba fondos por millones de dólares, según cuenta Bursaco, por ejemplo, en la justicia de Nueva York, recaudaba fondos de los auspiciantes más importantes. Parece ser, por lo que dijo Bursaco, que desde esta empresa, de las cuentas de esta empresa, partía el dinero de los sobornos en muchos de los casos. Así que bueno, $100.000 de este $1.500.000 que partieron de Japón como agradecimiento por la invitación a la Federación Japonesa a participar de su selección en la Copa América de Paraguay 99, fueron a parar a De Luca, a Leoz y a esta Zoraida Nanis. Así que ustedes tengan en cuenta todo eso. Y bueno, otra cosa que contaba también interesante Bursaco sobre De Luca, y no solamente sobre él, sino sobre todos estos involucrados, pero especialmente yo diría los más encumbrados, entre ellos Leoz, De Luca, Grondona, etc., era que ellos se movían con alta seguridad, con Mercedes-Benz a todas partes, con los más lujosos movimientos, y también que cada vez que cambiaban de país no pasaban ni por la aduana ni por migraciones. Es decir, fíjense ustedes el alto poder que han tenido estos dirigentes, ¿no? Bueno, además de todo esto, cuando fue inhabilitado de por vida De Luca en la FIFA, tuvo que pagar 1.000.000 de francos suizos como multa, porque lógicamente que ellos infringieron el código de ética, el artículo 27, que habla justamente de los cohechos y los sobornos. Así que bueno, esto es un poco la vida de Eduardo De Luca, para que ustedes tengan un conocimiento de estos personajes, lo que han conseguido y lo que han hecho, ¿no? Ahora, me quedo con algo más todavía que dijo Bursaco, más general, pero me parece muy interesante para pensar, ¿no? Porque lo que dijo cuando le preguntaron en la fiscalía, bueno, pero cambió esa dirigencia con esta redada y con todo lo que ocurrió, cambió y terminó. Después vino otra dirigencia. Entonces, la nueva dirigencia, por ejemplo, Naput, que fue el presidente paraguayo, que fue el continuador de aquella presidencia anterior de Leoz, ¿no? Le preguntó entonces la fiscalía a Bursaco, ¿los nuevos dirigentes con qué se desayunaron? ¿Con algo nuevo? ¿Son nuevos? Y la respuesta de Bursaco fue, no, todos sabían bien la estructura de corrupción que había. Entonces, mi gran pregunta es ahora, ¿los dirigentes de la Conmebol actuales saben o no saben de la estructura de corrupción? Gente que trabajó con Naput, como Alejandro Domínguez, que fue tesorero de él y que trabajó con él, ¿sabe o no sabe de esta estructura de corrupción? ¿Conoce o no? ¿Están vinculados con eso o no? Porque esta Conmebol dice haber recuperado el dinero. Yo todavía no tengo información, pero quizás sí está. Yo no la tengo, el detalle, alguno me lo podrá informar. Y si lo saben, por favor díganmelo acá en los comentarios, acá abajo, en este canal, ¿qué hicieron con el dinero que recuperaron de la corrupción? Porque se está hablando de un dinero tremendo, ¿no? 55 millones de dólares. ¿Qué hizo la Conmebol con el dinero recuperado de la corrupción? ¿No sería bueno saberlo? Bueno, espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.